Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este seminario virtual de Introducción a la Inteligencia Artificial y sus aplicaciones. Mi nombre es Arturo y durante esta hora os voy a estar acompañando un poco contándoos qué es la inteligencia artificial, qué mitos y qué verdades hay en torno a ella y algunas de sus aplicaciones. Empiezo presentándome un poco. Yo soy matemático de origen y trabajo como científico de datos en Bankinter. Además, en mi tiempo libre imparto algunas formaciones sobre temas como Big Data, Machine Learning o Inteligencia Artificial y escribo artículos en un blog llamado Medium, que quizás algunos conozcáis, de divulgación científica. A lo largo de esta hora os voy a contar un poco, pues, empezando por qué es la inteligencia artificial, que no existe una definición cerrada, como veremos, pero qué es lo que podemos entender por inteligencia artificial. Podremos ver también un poco de contexto histórico, en qué campos se puede utilizar y otra serie de temas. Si observáis en esta diapositiva, básicamente os voy poniendo un poco de situación. Una vez que veamos lo que es la inteligencia artificial, veremos qué significan todas las palabras raras que hay alrededor, como Big Data, algoritmo, Machine Learning o Deep Learning, por qué la inteligencia artificial está revolucionando el mundo y en qué campos está marcando una diferencia, es decir, dónde realmente estamos pudiendo ver sus efectos. Además, al final del seminario veremos un ejemplo real en el que a partir de unas pocas líneas de código en Python podremos explotar todo el potencial de un modelo de inteligencia artificial liberado por Facebook para el tratamiento de textos. Entonces, a lo largo de la sesión, si tenéis dudas, no dudéis en ir poniéndolas por el chat y al final me ocuparé de resolverlas de la mejor manera posible. Vale, vamos con ello. ¿Qué es realmente la inteligencia artificial? Bueno, pues no existe una definición estándar para la inteligencia en sí, la inteligencia humana, lo cual nos lleva a que no existe una definición estándar para inteligencia artificial. Pero yo creo que la mejor forma de entenderlo es como una subrama de la computación, de la informática y de la matemática, que lo que busca es que ordenadores sean capaces de realizar tareas que típicamente se han asignado al ser humano. Y el ejemplo más claro de esto es, y creo que conocido por todos, Siri o Alexa o cualquier otro asistente virtual que es capaz de, primero, comprender el lenguaje. Cuando hablamos con ellos, son capaces de entender lo que les decimos y procesar nuestras órdenes. Segundo, realizar una serie de tareas. Por ejemplo, pedirles que envíen un mensaje, que llamen por teléfono o que pongan una canción. Tercero, tienen habilidades conversacionales. No solo son capaces de realizar tareas simples, sino que también son capaces de mantener una conversación. Y a lo largo de los años y con la mejora de la sofisticación de estas tecnologías, son capaces de incluso captar ya matices de sarcasmo o ironía. También son capaces de realizar algo bastante complejo como es la búsqueda de información, que le permite responder a algunas de nuestras preguntas. ¿Vale? La inteligencia artificial, aunque para nosotros sea algo muy novedoso, no es ni mucho menos un invento del siglo XXI. Y de hecho, ya en el siglo XIX, una matemática poco conocida llamada Ada Lovelace emitía una reflexión en una de sus cartas a otro de sus colegas matemáticos diciéndole que había construido una máquina capaz de realizar cálculos, lo que sería un poco el predecesor de las calculadoras que tenemos actualmente, pero que ella se daba cuenta de que realmente no era una máquina inteligente, porque no era capaz de aprender ni de hacer nada que no se pudiera hacer de una forma mecánica. Es decir, no tiene una capacidad inteligente o creativa. Esta cita, que pasa a la historia de la literatura científica como la objeción de Lady Lovelace, es recogida por el matemático Alan Turing en el siglo XX. Alan Turing es considerado el padre de la inteligencia artificial. Y recogiendo esta cita, busca empezar a lograr dispositivos informáticos que sean capaces de realizar tareas y de aprender a partir de ellas. Es decir, que no solo sean capaces de ejecutar una serie de órdenes, sino que además sean capaces de aprender o de realizar tareas típicamente humanas, ¿de acuerdo? Todo esto se desarrolla a principios mediados del siglo XX y luego sufre un ligero parón debido, entre otras cosas, a las limitaciones computacionales y científicas de la época.
En general, de hecho, la inteligencia artificial ha estado yendo y viniendo durante el siglo XX y principios del XXI en lo que se han llamado olas, ¿de acuerdo? En la que la inteligencia artificial se ha ido poniendo muy de moda, se ha creado como una pequeña burbuja y luego ha explotado. Y uno de los planteamientos y de las partes interesantes de esta charla es ver por qué en este momento no nos encontramos ante una burbuja más, sino que realmente estamos asistiendo a una auténtica revolución industrial y por qué ahora sí tenemos los factores que hacen que la inteligencia artificial vaya a cambiar auténticamente el mercado. Pero antes de poder sumergirnos en ello, necesito que comprendáis una serie de términos que últimamente no paramos de escuchar y que quizás algunos ya conozcáis, pero probablemente muchos no. El primero de ellos es Big Data, que significa simplemente muchos datos, ¿vale? El término Big Data no solo hace referencia a la información que hay en esos datos, sino a todas las tecnologías que hay en torno a ello que nos permiten un manejo y explotación de esas cantidades masivas, ¿vale? Y en el mundillo del data, pues solemos referirnos al Big Data y caracterizarlo con las 4 Vs. La primera V es el volumen. Es decir, no es Big Data si no tenemos unas cantidades enormes de datos que requieren una tecnología especial para ser procesadas. Poniéndolo de una manera llana, no es Big Data si se puede hacer en un Excel. Tampoco es Big Data si todos los datos nacen del mismo sitio o tienen una única tipología. Tenemos una segunda V que es la variedad. El Big Data incurre información tanto tabular como la que encontramos en un Excel, como imágenes, textos, audios, vídeos, documentos o cualquier otra forma de información que conozcamos. La tercera V hace referencia a la velocidad. Podemos no solo almacenar todos estos datos, sino que también acceder a ellos de una forma relativamente rápida. Es decir, no nos sirve de nada tener millones y millones de tablas si no somos capaces de acceder a la información que necesitamos en un tiempo prudencial y ajustado a nuestras necesidades. Y por último, la cuarta V es la veracidad. Los datos deben ser fiables y consistentes. Y con esto no nos referimos exactamente a que los datos sean ciertos, porque eso se escapa del enfoque del Big Data, sino a que el procesamiento y la extracción de esos datos sí sea auténtica. Es decir, que si, por ejemplo, estamos procesando cuánta lluvia está cayendo en un determinado lugar o en todos los lugares del mundo a la vez, la tecnología y el procesamiento de esos datos no altere el resultado real. Es decir, que si el sensor ha medido 5 centímetros por metro cuadrado, sean esos 5 centímetros. Bien, el segundo término que escuchamos mucho últimamente y que realmente ya data del siglo VIII después de Cristo es el término algoritmo. Y un algoritmo, como bien os digo, no es más que una receta, ¿vale? Es un conjunto de instrucciones o de reglas que están definidas y que son unívocas, es decir, que nos llevan a una única solución y que permiten, pues, realizar una tarea, solucionar un problema, elaborar un proceso. El nombre viene del matemático Al-Khwarizmi, que fue uno de los primeros planteadores de este tema en la provincia de Persia, en Irán, en el siglo VIII. Y a mí lo que me parece más sencillo para entender el concepto de algoritmo es tan simple como la receta de una tortilla de patata. Una receta de tortilla de patata es un algoritmo. Nos deriva a través de una serie de pasos a lograr un producto. Primer paso, pelar la patata. Segundo paso, cortar la patata. Y a partir de una serie de pasos unívocos y unidireccionales, acabamos llegando a tener una tortilla de patata. De igual forma, lo haga quien lo haga, si sigue los pasos de manera estricta. Vale. Otros de los términos que también están muy en boga últimamente son Machine Learning y Deep Learning. Y estos dos términos no son más que subcampos de la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, como bien vimos, la inteligencia artificial es el subcampo que busca la ejecución de tareas típicamente humanas por un ordenador y el Machine Learning o aprendizaje automático consiste en un subcampo de la inteligencia artificial que lo que busca es precisamente, como su nombre indica, que las máquinas sean capaces de aprender. Es decir, que a través de la visualización de una serie de ejemplos sean capaces de extraer reglas para tomar decisiones. Viéndolo de una manera más concreta y volviendo al ejemplo de la tortilla de patata, la idea del Machine Learning sería que en vez de tener una receta de la tortilla de patata, nosotros nos dedicamos a ver muchas tortillas de patata distintas y a probar hasta que encontramos una forma de elaborarlas, es decir, una receta. Por último, el Deep Learning es otro subcampo de este Machine Learning y la única diferencia es que emplea unos algoritmos llamados redes neuronales y que permiten el aprendizaje en capas.
Dentro del Deep Learning se engloban tecnologías tan de moda como puede ser el ChatGPT o otra serie de modelos que nos permiten procesar ideas como textos, imágenes y es básicamente la rama más potente de la inteligencia artificial actualmente. Y como os decía, la inteligencia artificial no es algo exactamente nuevo, es algo que ha estado yendo y viniendo en olas y una pregunta interesante es ¿por qué ahora nos encontramos en este auge de inteligencia artificial? Que estamos todo el tiempo viendo cómo los modelos aparecen en nuestras vidas, cómo cada vez tenemos más tecnología accesible de inteligencia artificial y bueno, esto responde principalmente a 3 factores. El primero es la digitalización de nuestras vidas. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, me refiero a que actualmente una gran parte de los procesos que se realizaban de manera analógica, por así decirlo, previamente, se realiza de manera digital. Y no me refiero a procesos muy sofisticados ni abstractos, sino a nuestra vida diaria. Por ejemplo, previamente íbamos al supermercado con nuestra bolsa y comprábamos y ahora muchas veces pedimos la compra online. O íbamos al banco a actualizar la libreta y ahora lo hacemos todo a través de una aplicación. Esto no solo supone una gran comodidad para nosotros como consumidores, sino que también supone una gran ventaja para las empresas, porque todo ello va generando lo que llamamos el rastro digital, que no deja de ser una serie de informaciones que nos permiten procesar y comprender mejor el proceso para las personas. El segundo factor más importante es el desarrollo de la computación. La tecnología necesaria para almacenar y procesar los datos actualmente es accesible para casi todo el mundo. Y con esto lo que podemos ver es, por ejemplo, en los teléfonos móviles. Hace 30 años un teléfono móvil era una cosa de un tamaño bastante considerable, como de un libro de bolsillo, solo permitía hacer llamadas y no estaba al alcance de todo el mundo. Actualmente, con un smartphone podemos tomar fotografías, enviar emails, conectarnos a internet, hacer llamadas, escuchar música. Tiene una computación muchísimo más desarrollada y que se ha ido abaratando con el tiempo, lo cual permite construir cada vez servidores que son capaces de procesar cantidades más y más grandes de datos. Y a estos 2 factores se unen otros 2 factores que están interrelacionados entre ellos, que son las mejoras en algoritmia y la mayor inversión. Con mejoras en algoritmia me refiero a que gracias a la digitalización que aporta datos y al desarrollo de la computación que mejora el procesamiento, cada vez podemos desarrollar algoritmos más complejos. Y los algoritmos que en su momento Alan Turing teorizaba y no era capaz de poner en práctica porque en la época la tecnología no estaba suficientemente desarrollada, hoy en día han sido testados y probados y han otorgado unos resultados muy satisfactorios. ¿Y en qué deriva eso? Pues que gracias a estos resultados ha aumentado la inversión. Las grandes empresas tecnológicas que son actualmente los mayores empujes de la inteligencia artificial, como pueden ser Google, Facebook, Microsoft, al ver que las mejoras en la algoritmia les deriva muy buenos resultados, han decidido aumentar la inversión. Y esa inversión permite a su vez una mayor experimentación y un mayor desarrollo de la algoritmia, en lo que se conoce típicamente como un círculo virtuoso que está permitiendo que veamos pues, grandes avances como puede ser el famoso ChatGPT. También otro de los temas que genera un gran interés es los nuevos dominios que se están abriendo. Y con nuevos dominios me refiero, por ejemplo, a la visión artificial. Hasta hace poco la fotografía era algo que no estaba digitalizado. Nosotros sacábamos unas fotos con cámara analógica, se revelaban y esas fotos no pasaban por un ordenador. Pero desde hace años casi todos tenemos o una cámara digital o un teléfono y todas las imágenes se han ido digitalizando y contamos con mucho dato. Eso, sumado al procesamiento de imágenes, ha dado lugar a la visión artificial, que es el campo de inteligencia artificial que trabaja con imágenes como datos de entrada. Y esto tiene una gran variedad de aplicaciones en nuestras vidas, desde cosas tremendamente habituales, como por ejemplo el desarrollo el desbloqueo del teléfono a partir de un patrón facial, hasta la detección de tumores en radiografías. El otro gran campo que se ha abierto con los nuevos datos es el procesamiento del lenguaje natural. Y el procesamiento del lenguaje natural no son más que todas las ramas de la inteligencia artificial que buscan comprender o generar lenguaje humano, entendiendo por lenguaje humano el español, el inglés, el francés. Y en estos campos, pues, tenemos muchísimos ejemplos. Yo creo que el más conocido por todos puede ser Google Translate, que lleva ya años en nuestro día a día y que todos utilizamos, o también el corrector ortográfico del móvil, los asistentes virtuales como Siri y Alexa.
En general, todas las tareas que requieran, por una parte, de una cierta inteligencia y que se relacionen con el lenguaje. Y yo creo que esto es algo que ya se ha ido viendo a través de esta presentación un poco, que es que la inteligencia artificial forma parte de nuestra vida cotidiana. O sea, no es algo del futuro, no es algo abstracto, es algo que realmente ya nos está facilitando la vida. Yo aquí os he querido traer una serie de ejemplos, como pueden ser pues, las funciones GPS de nuestros teléfonos, con Google Maps o con Waze, que lo que hacen es estimarnos el trayecto óptimo para ir desde un punto a otro, teniendo en cuenta cosas como el tráfico, cuando esa piel mide la pendiente o muchísimos factores, y a partir de ellos es capaz de diseñar una ruta óptima. Otro ejemplo que mencionaba antes, el corrector de ortografía del teléfono. E incluso no solo nos mejora nuestra ortografía, sino que muchas veces es capaz, como en el ejemplo, de predecir lo siguiente que vamos a escribir. También tenemos algo que probablemente sea menos evidente, pero que también está la inteligencia artificial por detrás, que es la detección de spam. La forma que tienen los servidores de correo como Gmail o como Outlook de separar el correo que nos interesa del correo que puede ser no interesante o potencialmente dañino es a través de modelos de inteligencia artificial que miden distintas variables y son capaces de realizar esa selección. Y de hecho estos son unos de los modelos con mayor tasa de acierto. Actualmente, si no recuerdo mal la cifra, el de Gmail, por ejemplo, acierta en un 99,9% de los casos. Y otro ejemplo que ya había mencionado también antes es el desbloqueo con reconocimiento facial de nuestros teléfonos o el de la huella, al fin y al cabo. Realmente nuestro teléfono es capaz de aprender cómo es nuestra huella o nuestra cara y de una tarea típicamente humana y de separarla de la de los demás para poder proteger nuestros datos y nuestra intimidad. Y la gran revolución que yo creo que también todos podemos observar un poco a través de redes sociales y otros temas que ha supuesto la inteligencia artificial es la personalización. Y para mí el ejemplo más clave es este. Hasta ahora, los medios no digitales, los medios que se basan pues, en reglas tradicionales, como el periódico, pues elaboran una portada en la que ponen la información que consideran que es más relevante para todo el mundo. Por ejemplo, esta es la información del país de hoy con las noticias más prevalecientes. Frente que a medios digitales, como puede ser Netflix, son capaces de que la información que nos muestren esté personalizada y enfocada hacia nosotros. Y aquí me quiero detener en un ejemplo que me parece muy curioso, que es la personalización de portadas de Netflix. Es decir, Netflix no solo nos recomienda series que cree que se pueden ajustar a nuestro perfil, sino que a la hora de presentarnos las series para elegir, según el perfil que ha detectado en nosotros, elige un tipo de portada para la misma serie. Por ejemplo, en el GIF podéis ver que para Riverdale plantea 6 portadas. La primera quizás más enfocada hacia suspense, intriga. La segunda más hacia terror. La de abajo en medio parece más una comedia adolescente. Según la imagen que le interesa transmitir para ajustarse a nosotros. Entonces, este es el gran poder de la inteligencia artificial. Ser capaz de enfocar y personalizar mucho más los estímulos que recibimos a través de Internet. Y esto, al final, supone una gran revolución para distintos ámbitos, ¿vale? El primero, y que resulta muy evidente con esta idea de la personalización, es el marketing. Gracias a la inteligencia artificial, pues actualmente una gran parte de la publicidad que recibimos es personalizada. Personalizada en cuanto a intereses. Puede no estar 100% ubicada a una persona, pero sí que todos cuando consumimos contenido en redes sociales, por ejemplo, podemos ver cómo poco a poco los anuncios se acercan más y más a lo que nos interesan y no nos suelen salir anuncios de cosas que no nos parecen interesantes. Y aquí resulta curioso el ejercicio de juntarnos con un amigo que tenga gustos muy distintos a los nuestros y ver hasta qué punto son distintas la publicidad que le puede aparecer a él y a mí en una red social como Instagram. Otro planteamiento interesante y muy de moda con el ChatGPT es la creación automatizada de contenido. Es decir, ya no es 100% necesario que haya una persona detrás para generar, no hablo de un anuncio televisado que puede ser algo más complicado, pero por ejemplo, un mail de contacto de una empresa, porque herramientas como ChatGPT vienen pisando fuerte y cada vez es más fina la línea que distingue una inteligencia artificial generativa de lenguaje de una persona que está escribiendo detrás de un ordenador. Y otro ejemplo podría ser la segmentación de cartera para las comunicaciones. Es decir,
Esta personalización puede bajar hasta un nivel individual como el que veíamos en Netflix, o también simplemente para lo que nos puede servir es para que si nosotros tenemos que realizar desde una empresa una comunicación a distintos sectores, ser capaz de ver en qué sector se encuadra cada cliente sin necesidad de una persona detrás organizando todas las listas o tomando las decisiones. Otro sector que está muy enfocado por el uso de la inteligencia artificial es el sector del consumo o retail. Por traer algunos ejemplos también, podemos observar pues, las predicciones de demanda, es decir, que un supermercado sea capaz de anticiparse a la demanda, pues le permite, por una parte, abastecerse suficientemente bien como para no quedarse corto, pero también ser capaz de prever una caída de demanda y evitar aprovisionarse de más, implicando un desperdicio de recursos y de dinero. Otra opción es el pricing dinámico, que lo vemos sobre todo pues, en las agencias de viaje online y en aplicaciones como Uber o Cabify, que según la hora del día, el momento y la persona aplican precios diferentes a sus tarifas. Es decir, las empresas son capaces de ajustar los precios lo máximo posible para lograr rentabilidad, pero aumentando su margen de beneficio. Otro ejemplo es la mejora de experiencia de cliente, sobre todo cuando nos referimos a temas de compra online, ¿vale? Que nos permite pues, ver en qué momento el cliente toma la decisión de comprar algo, cómo podemos diseñar nuestra página para que las compras se maximicen y otra serie de estudios a través de este tipo de herramientas. Y una última opción pues, es la optimización de sistemas de distribución, que como sabéis todo el tema del supply pues cada vez resulta más costoso por temas como el encarecimiento de la gasolina y una optimización del supply permite una ventaja competitiva bastante importante a las empresas de consumo. Y el último sector en el que quería incidir es el de banca, porque a mí personalmente me toca muy de cerca y aquí lo he traído dividido en 3 patas que podemos encontrar dentro de un banco. Podemos usar la inteligencia artificial con fines comerciales, como predecir cuándo un cliente va a abandonar y cambiarse de banco. Esto en realidad es extrapolable a otros muchos campos, como por ejemplo las telefónicas. Podemos hacer modelos de propensión a contratación, intentar detectar cuándo un cliente es más propenso que contrate una hipoteca para intentar ofrecérsela o ofrecérsela con mejores condiciones. O ajuste de precios por cliente, entender cuánto tenemos que bajar un precio para que un cliente se anime a contratar con nosotros. Otro de los sectores en los que esto tiene importancia es la parte del riesgo. Pues desde sancionar operaciones, es decir, decidir si una persona es buena o no como candidata para recibir una hipoteca porque vaya a pagarnos o no. Predicción de impago, es decir, una vez que ya he decidido darle a alguien un préstamo, ver alarmas que me puedan indicar que quizás esa persona no me va a pagar. O predicción de riesgos ajenos al cliente. Pues, por ejemplo, una caída de bolsa, temas geopolíticos que pueden afectar realmente también al funcionamiento de la economía y de un banco y que son ajenos a los problemas de los clientes. Y por último, también podemos usarla dentro de la pata de mercado, pues predicción de valores bursátiles y fondos, estimación de cambios en divisas, si va a subir o bajar el dólar, si va a subir o bajar el euro, o evaluación de riesgos de inversión, es decir, si invertir ahora mismo en oro es una buena decisión o una mala decisión. Vale, y tras esto, una de las cosas que quería hacer, porque a mí siempre me parece importante ver esto en la práctica y que no se quede todo solo en palabras, pues es un ejemplo práctico que quiero compartir con vosotros de un buscador de recetas multilingüe. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, vamos a ver mediante un código en Python, unas pocas líneas de código en Python, cómo explotar un modelo de inteligencia artificial y en concreto el modelo de Muse, liberado por Facebook hace unos años, que es un modelo de lenguaje multilingüe, es decir, que es capaz de procesar distintos idiomas. Y antes de pasar a la parte práctica, necesito explicar un último concepto que quizás algunos conozcáis, pero que es capital para el procesamiento de lenguajes naturales, que es el concepto de embedding, ¿vale? El problema que se nos presenta es que para que un ordenador sea capaz de comprender el lenguaje, necesitamos transmitirle la información que hay en un texto. Y en el fondo los ordenadores lo único que comprenden son números. De hecho, lo único que comprenden son ceros y unos. Entonces necesitamos una forma para conseguir que una palabra se convierta en un número o un conjunto de números, ¿vale? Y esto es lo que es un embedding. Los embeddings lo que buscan es expresar los significados de una palabra a partir de una serie de números y lo hacen midiendo una serie de características, ¿vale?
Entonces, para entender el concepto, os voy a explicar un caso un poquito naive, un poquito ingenuo, y luego intentaré explicaros cómo se puede generalizar eso para los auténticos embeddings. Vale, entonces, en nuestro caso naive tenemos 3 palabras que son celular o un teléfono móvil, Terminator y abuela. Y tenemos 3 características, humano, metálico e inteligente. Y lo que hacemos es simplemente evaluar cuánto de cada característica tiene cada término. Entonces, por ejemplo, el término celular, el término móvil, tiene muy poquito de humano, tiene mucho de metálico y es relativamente inteligente. Actualmente, como trabajamos con smartphones, son bastante inteligentes. Terminator, pues tiene más de humano, también más de metálico y es bastante inteligente. Y nuestra abuela, pues es muy humana. Puede ser un poquito metálico si tiene algún empaste o alguna prótesis, pero en general poco metálico y muy inteligente, ¿vale? Entonces, la idea de embedding es, para cada palabra, a partir de una serie de características, ser capaz de generar un vector que la represente. En este embedding, la palabra celular estaría representada por el vector 007, 094, 075, ¿vale? Un vector no es más que un conjunto de números. Entonces, si generalizamos esto a miles de características, podemos obtener vectores que van a ser muy, muy grandes, van a ser unos chorros de números enormes, pero que en el fondo contienen toda la información semántica o de significado que necesitamos. Y además, ¿cuál va a ser la ventaja de estos embeddings? Bueno, pues estos embeddings tienen una serie de beneficios, de ventajas que nos permiten utilizarlos. La idea, y esto es como si viéramos un embedding un poco dibujado en el espacio, es que palabras con significados similares van a estar cercanas. Por ejemplo, vemos que kiwi, manzana y naranja están muy próximas, o que perro y gato están muy próximos, o que los números están próximos entre ellos. Esa es la primera característica. Palabras con significado próximo van a estar próximas espacialmente, y palabras con significados muy distintos van a estar muy separadas espacialmente. Y la otra gran característica y beneficio de los embeddings es que mantienen una cierta lógica. Y esta la podemos ver, por ejemplo, en este grupo de aquí, en el que vemos que la distancia que hay entre rey y hombre es prácticamente idéntica a la que hay entre reina y mujer. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que realmente los embeddings son capaces de aplicar analogías, es decir, son capaces de procesar el significado, de entender que rey y reina son palabras relativamente parecidas en significado y por tanto parecen muy próximas, y además que tienen la misma relación rey con hombre y reina con mujer. Esto al final lo que nos permite es ver cómo sí que estamos consiguiendo transmitirle al ordenador el significado de la palabra per se. No la forma, no las letras, sino el significado, sino lo que hay detrás, ¿vale? Esto nosotros aquí lo vemos de una manera naive, pero empresas como Google o Microsoft o Facebook lo que hacen es entrenar modelos de inteligencia artificial o redes neuronales a través de millones de textos para que sean capaces de construir este tipo de relaciones. Y cuando hablo de millones de textos me refiero, por ejemplo, a entrenar modelos con todos los artículos existentes en Wikipedia más todos los libros de literatura universal del siglo XX. Es decir, miles y millones de textos que un ser humano nunca podría llegar a procesar, pero que la tecnología, que es mucho más eficiente porque no duerme y no descansa, sí que es capaz de procesar y es capaz de sacar una serie de conclusiones. Y dentro de esos embeddings, de esos modelos, pues hay empresas como Google o como Facebook que liberan esta tecnología para que los demás nos podamos aprovechar de ella o podamos explotarla. Y esto es lo que quiero mostrar un poco en este ejemplo práctico que vamos a ver a continuación. Cómo a partir de algo complejo y entrenado por una gran corporación, nosotros podemos traérnoslo y usarlo para nuestro propio beneficio o el beneficio de las empresas en las que trabajemos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver este ejemplo práctico. Aquí por el chat os pasarán un enlace al que podéis acceder para que también vosotros podáis interactuar con el código en caso de que os interese y si no, pues lo podéis seguir bastante fácilmente. Como sé que no todos estaréis familiarizados con el mundo de la programación, he intentado hacer el código lo más sencillo posible, pero aún así lo que quiero que os quedéis es con la idea y lo fácil que resulta sin enredarnos mucho en los tecnicismos, ¿vale? Entonces, bueno, a continuación lo que estáis viendo es un notebook de Python
de Google en este caso, que está compuesto por celdas de texto y celdas en las que voy a ir ejecutando código. Y lo que voy a mostrar es cómo a partir de unas pocas líneas soy capaz de crear una función que busca en una base de datos de recetas y encuentra recetas para hacer. Y no solo eso, sino que mi función se va a alimentar de un modelo que es capaz de entender las órdenes en distintos idiomas, ¿vale? Entonces, para eso, pues básicamente los que lo queréis ir reproduciendo en casa es ir dándole al play en estas celditas que aparecen, ¿de acuerdo? Estas son las librerías que vamos a utilizar para trabajar y lo que hacemos en esta simple línea de aquí es traernos todo el modelo que Facebook ha liberalizado de News, ¿vale? Entonces, simplemente haciendo play aquí, lo que hacemos es traernos ese modelo a nuestro entorno de trabajo para poder funcionar con él. Y una vez que estamos funcionando con él, lo que podemos hacer es ver un ejemplo. Es decir, yo me cojo esta frase, que es esto es un ejemplo, la paso por el embedding y voy a ver cómo el embedding me la transforma en un vector enorme, que sería este que vemos aquí debajo, ¿vale? Todo este chorro de números es la forma que tiene el ordenador de entender esto es un ejemplo, ¿vale? Si escribiéramos una frase que fuera esto es dos ejemplos, los números serían bastante parecidos. Si escribiera una frase que es mañana me voy de viaje, los números serían muy diferentes, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, una de las cualidades que destacábamos previamente es eso, que los embeddings son capaces de comprender el significado, de mantener lo que se llama la carga semántica, ¿vale? Entonces, podemos ver que si comparamos dos embeddings mediante un producto, el resultado que obtenemos es bastante alto. Por ejemplo, si comparamos el embedding de la palabra hola con el embedding de la palabra saludos, la similaridad es de 0,87, ¿vale? En un ratio de 0 a 1 es una similaridad muy alta. Si comparamos la palabra hola con la palabra salut, que en francés significa hola, la coincidencia es incluso más alta. O sea, ya estamos en un 0,92 porque realmente son prácticamente la misma palabra. Aquí es donde podemos ver que realmente funciona muy bien con otros idiomas y que es capaz de entender la similaridad entre ambos. Sin embargo, si comparamos dos palabras que tienen mucho menos que ver, como perro y farola, pues vemos que la similaridad cae drásticamente a un 0,39. Y si comparáramos dog y farola, a un 0,38, ¿vale? Entonces, la idea es que ya tenemos una forma de transformar palabras en chorros de números que conservan el significado y que el ordenador es capaz de comprender. Entonces, vamos con nuestro ejemplo práctico. Yo aquí me he creado una base de datos de receta de mentira. Y lo que he hecho es meterle nombres de platos, algunos en español, como tortilla de patata, otros en inglés, como fish and chips, otros en francés, como pat. Hay alemán también, con Apfelstrudel, y hay italiano con torta di lamponi. Y lo que vamos a hacer con esto es, tenemos nuestra base de datos y vamos a generar para cada plato el embedding que le representa, ¿de acuerdo? Esto lo hacemos simplemente, como veis aquí, con otra línea de código. Para los que estéis familiarizados con Python, pues veréis que es un código muy, muy sencillo y los que sea la primera vez que veis un código en Python o incluso un código en general, veis que en el fondo son cosas bastante intuitivas. Es a la base de datos receta, a las recetas quiero aplicarle la función embedding. No son cosas complicadas, no es ciencia ficción, es algo que cualquiera con un poquito de clases sería capaz de conseguir. Entonces, lo que hacemos es, para cada plato de nuestra base de datos, le generamos el embedding o el tensor, como también lo podemos llamar, con el chorro de números que lo representan. Entonces, por ejemplo, vemos que la palabra lasaña está representada por todos estos números que veis aquí. La palabra tortilla de patata, las palabras en este caso, por todos estos que veis aquí y así sucesivamente, ¿vale? Perdonad. Y entonces, a partir de ahí, lo que puedo hacer es crearme mi buscador de recetas, ¿vale? ¿Y qué va a ser mi buscador de recetas? Pues mi buscador de recetas no va a ser más que una función que lo que hace es recibe una búsqueda del usuario, una base de datos en la que buscar y el número de resultados deseados. Es decir, yo le voy a pasar lo que quiero buscar, le voy a pasar la base de datos que acabo de construir y le voy a decir, quiero que me muestres 2 resultados, o 3, o 5. Y a partir de ahí, esta función va a ser capaz de devolverme tantas recetas como ella indique, ¿vale? Entonces, por profundizar un poquito más en el código, lo que vamos a estar haciendo es,
nosotros recibimos la búsqueda de usuario, que va a ser, por ejemplo, no sé, pescado al horno, ¿de acuerdo? La frase escrita tal cual en lenguaje natural por un usuario normal. Y lo primero que hacemos es, vale, para que el ordenador sea capaz de entender pescado al horno, necesito pasarlo por este modelo, por este embedding, ¿vale? Entonces lo que hago es calcularme el embedding de la búsqueda. Una vez que tengo el embedding de la búsqueda, lo que voy a hacer es, para cada uno de los registros de mi base de datos, es decir, la lasaña, el Apfelstrudel, la tortilla de patata, voy a ir comparando cuánto se parece lo que ha metido el usuario con lo que tengo en mi base de datos. Es decir, si el usuario busca tortilla de patata, pues lo ideal será que el modelo sea capaz de ver que tortilla de patata está y se parece mucho y que no se parece nada de nada a filete con verduras. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es simplemente comparar para cada elemento de nuestra base de datos de recetas cuánto se parece con la consulta que estamos buscando. Y una vez que tenemos hecho eso, lo que hacemos es ordenar nuestros resultados por grado de similaridad. Es decir, yo al final lo que tengo es para mi base de datos, para cada plato, lo similar que es a la búsqueda que ha hecho el usuario. Si busco tortilla de patatas, pues con patata, similaridad 0,90. Con tortilla de patatas, 1. Con filete, 0,2. Y al final eso me permite generar un ranking. Y lo que hago es mostrar ese ranking por pantalla. ¿Vale? Esto, como podéis ver, no es muy complejo. O sea, son cosas realmente sencillas que se pueden generar con bastante velocidad y que, aunque en este ejemplo sea un poco ingenuo y un poco naif por las recetas, yo he llegado a implementar esto dentro de empresas del IBEX 35, por ejemplo, para hacer búsquedas de usuarios en bases de datos para pedir ayuda. Es decir, no me funciona, en el fondo es lo mismo buscar tortilla de patata que buscar... No me funciona el Skype cuando me conecto desde mi casa, por poner un ejemplo. Entonces, realmente, aunque aquí el ejemplo sea muy sencillito, esto con muy poca más complejidad se pueden obtener resultados con mucha relevancia y con mucho impacto, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a probar nuestra función. Si lo habéis ido ejecutando en casa, vosotros lo podéis probar también sin ningún problema, ¿vale? Y entonces, si ejecutamos, empezamos poniéndoselo... Uy, perdonad, que hay una celda por aquí que no he ejecutado. Que creo que es... Ah, no, vale, nada, perdonad. Perdonad, estos son los... Ah, sí, perdonad. Las cosas del directo. Ahora. Entonces vamos a empezar por algo fácil y buscamos lasaña, ¿vale? Lasaña está en la base de datos y me la encuentra como la mayor similaridad. En segundo lugar, encuentra pat, que es pasta en francés, con lo cual tiene bastante sentido. Es del mismo tipo de comida, es comida italiana, de hecho la lasaña se considera un tipo de pasta, con lo cual tendría bastante sentido. Y en tercer lugar, me encuentra empanada, que la verdad es que hay una similaridad bastante consistente entre una lasaña y una empanada, partiendo de la similaridad común que tiene todo, que son platos. Es verdad que es un plato, que es una especie de pastel hecho en texturas, normalmente al horno, tiene bastante sentido. Ahora podemos probar con algo un poco más difícil y buscar algo en otro idioma. Es decir, voy a buscar pescado con patatas, que si lo recordáis, en la base de datos aparecía como fish and chips. Y entonces cuando lo busco, mi primer resultado es precisamente fish and chips. Y además, en el segundo, me encuentra tortilla de patata porque dice, oye, no tengo pescado con patatas, tengo fish and chips y también tengo esto que lleva patata. Y para mi gusto, el más interesante en este caso es el tercero, en el que una palabra como ceviche, que es una sola palabra que no tiene nada en común prácticamente, ni letras en común con pescado con patatas, te lo pone de tercera opción y te lo pone de tercera opción porque realmente has sido capaz de comprender el significado de pescado con patatas y el significado de ceviche. Y el ceviche está principalmente hecho a partir de pescado, con lo cual es muy consistente que nos aparezca esto. Para mí este es el tipo de ejemplo que sí que muestra hasta qué punto tiene sentido y estas tecnologías están funcionando. Y luego, por último, podemos irnos al nivel más alto de dificultad, que es buscar algo que no está en la base de datos, ¿vale? Tarta de uva no está en la base de datos y no hay ninguna, ni en español ni en ningún otro idioma. Y entonces, cuando lo buscamos, pues vemos que en este caso le he pedido 4 resultados.
aparecen torta Dylan Pony, pastel de manzana, chocolate cake y apple strudel. Es decir, me ha puesto 4 postres, me ha puesto que el chocolate cake y el apple strudel no se parecen tanto, pero que sí que tenemos pastel de manzana, que se parece algo más, que es cierto que pues, tarta de uva, pastel de manzana está relativamente cerca, y incluso un poco más arriba la torta de Lamponi, que el Lamponi es frambuesa en italiano, que es cierto que entre una manzana y una frambuesa es más similar a la uva la frambuesa que la manzana. Entonces, es capaz como incluso de bajar a ese nivel de detalle y a ese nivel de comparar distintos idiomas con pequeños matices y con pequeños detalles. Entonces, estos son modelos que ya están disponibles. Este modelo es totalmente gratuito. Bueno, de hecho, si habéis ido ejecutando esto a la par, habréis visto que lo podéis usar sin ningún tipo de problemas. Y son modelos que ya están haciendo un efecto en nuestra vida diaria, que están implantados en los buscadores, que nos permiten que cuando no encontramos resultados de algo en español nos lo muestre en inglés. Están implantados en los predictores ortográficos de los teléfonos o del ordenador. Están implantados en los correos electrónicos a la hora de detectar spam o incluso de clasificárnoslo en comerciales, importantes, principales, etcétera. Y es algo que está suponiendo una revolución. Y para mí, otro de los temas que hay que tener en cuenta y que es bastante importante es que la revolución ahora mismo se desarrolla paralelamente en 2 campos, por así decirlo. Por una parte está el campo de la inteligencia artificial, que cada vez tenemos modelos más sofisticados y más consistentes, y por otra parte está todo el desarrollo que está ocurriendo a nivel negocio, a nivel empresa. Es decir, cómo las empresas están siendo capaces de descubrir nuevas aplicaciones que permiten explotar esa inteligencia artificial. Y con eso cito ya por última vez hoy al ChatGPT, porque realmente la tecnología que sostiene ChatGPT lleva años inventada. O sea, el modelo de inteligencia artificial que hay detrás de ChatGPT, que es GPT-3, se creó hace, no sé si 2 o 3 años. Y sin embargo, hasta ahora no se ha encontrado una forma óptima de poder explotarlo y de poder hacerlo disponible al público. Y gracias a eso está suponiendo una auténtica revolución, pese a que, entre comillas, ya puede ser algo medio desfasado en el campo de la inteligencia artificial. Entonces, me parece muy interesante ver que no solo es importante que seamos capaces de comprender la inteligencia artificial y de crear nuevos modelos, sino que también es muy importante, y esto no requiere ser matemático o tener una formación tan absolutamente técnica, descubrir qué aplicaciones de nuestra vida podemos extraer de la inteligencia artificial, cómo podemos usarlo para mejorar nuestras vidas, para ayudarnos en el trabajo o para ganar dinero, básicamente. Entonces, bueno, con esto llego un poco al final de la presentación. Os reitero, si alguna duda, por favor, la pongáis por el chat. Y ahora, pues, me las irán pasando, las iré viendo poco a poco y cualquier consulta que tengáis, pues con toda confianza. Y si las consultas son un poco más complicadas o es algo más a largo plazo, pues tenéis aquí también mis datos de contacto por si tenéis cualquier tipo de problema. Y nada, muchas gracias por la atención y ahora me paso al chat. Vale, bueno, pues la primera de Adrián MC es ¿cómo puedo hacer para empezar mi carrera laboral en el mundo de la inteligencia artificial o el Big Data? Y bueno, esto es algo que depende mucho de cuál sea nuestro campo de origen. Pero mi idea general es, ahora mismo hay muchísimos tanto posgrados como cursos, tanto presenciales como online, en los que puedes empezar a ver cómo programar, cómo desarrollarte unos conocimientos básicos en estadística que vas a necesitar para cualquiera de los 2 campos y sobre todo para entender un poco, porque al final la inteligencia artificial y el Big Data son 2 campos súper amplios. Entonces, aunque a un principio puedan parecer cosas muy concretas, son cosas muy, muy generales. Entonces, también a medida que vayas entrando en ellos, pues podrás ir viendo que hay cosas que te gustan más o que te gustan menos. Yo, por ejemplo, a mí me encanta todo el tema de redes neuronales y yo empecé haciendo Big Data y poco a poco pues he ido bajando más a modelos y a redes neuronales porque es lo que a mí me parece más interesante. Pero yo ahí mi recomendación es que te busques o formaciones ad hoc en sitios como la Universidad Europea o también formaciones online, pues que te permitan ir poco a poco desarrollando unos conocimientos básicos y sobre todo viendo cómo orientar la carrera. Y en ese sentido, pues en la Universidad Europea hay cursos
me consta que hay cursos como SQL, Python, Big Data o Java, JavaScript que te pueden un poco ayudar a iniciar esa andadura. Vale, hay otra persona que es Gabriela que pregunta qué curso recomiendo. Bueno, pues yo a nivel tecnológico he de decir que estoy muy sesgado y yo recomiendo sobre todo tema de cursos de Python, porque en el sector actualmente es sin duda la herramienta que casi todos usan o usamos. Yo a lo largo de mi carrera es prácticamente el único lenguaje con el que he trabajado dentro del mundo del data. Es verdad que si te quieres dedicar a una tecnología más en general o más programación, hay otras cosas como Java o JavaScript que se pueden usar, pero para el mundo de la inteligencia artificial y del Big Data, Python es absolutamente esencial. Y luego también quizás algún curso un poco relacionado con temas de estadística pueden ayudar a que el aterrizaje en el campo sea un poco menos duro. Vale, veo que Alberto Vázquez Naharro pregunta ¿qué beneficios puede implicar la inteligencia artificial en el campo de la medicina? Bueno, pues aquí hay, digamos, dos partes. Lo que ya está ocurriendo y lo que yo personalmente y los expertos piensan que va a ocurrir en un futuro próximo. Lo que ya está ocurriendo es, por ejemplo, detección de tumores o malformaciones en radiografías. Y es que una parte muy importante también de la inteligencia artificial es que como es una inteligencia que se desarrolla en ordenadores, la inteligencia artificial no descansa y no se cansa. O sea, son dos ventajas distintas. La primera es que no para nunca y la primera es que es siempre igual de eficiente. Entonces, por ejemplo, uno de los campos en los que más se está usando es en las radiografías. ¿Por qué? Porque un médico necesita un descanso y un tiempo para ir viendo radiografías y puede ver un número finito y muy limitado de radiografías al día. No desconozco el dato, pero me imagino que pueda llevarlo un cuarto de hora cada radiografía y con sus paradas y tal, pues igual puede ver, no sé, 30 radiografías al día. Mientras que una inteligencia artificial puede estar a tiempo real procesando una radiografía encima de otra. Entonces, en ese sentido, hay muchos campos como ese en el que la inteligencia artificial ya está marcando una diferencia y ya está permitiendo adelantar diagnósticos y colaborar un poco más. Y en un futuro, una de las cosas que tiene bastante sentido es el diagnóstico a través de aplicaciones. Al final, toda la medicina tiene un gran componente teórico que está recogido en bases de datos y si los modelos de inteligencia artificial fueran capaces de procesar toda esa información, podrían elaborar diagnósticos personalizados prácticamente en tiempo real sin necesidad de asistir al médico, dejar tu casa en caso de que estés enfermo, temas de saturación y de colas y aliviar un poco más también la presión sobre el sistema sanitario. Continúo porque hay unas cuantas. Carlos Ramírez pregunta cuáles son los algoritmos o librerías que más se utilizan hoy en día y plantea TensorFlow, PyTorch, Keras. Bueno, estos algoritmos, estas librerías, mejor dicho, que mencionas, son librerías de Deep Learning, o sea, son librerías para construcción de redes neuronales, ¿vale? Entonces, dentro de ese campo, TensorFlow y Keras realmente son dos patas de la misma librería. De hecho, TensorFlow es una librería y dentro de ella una pequeña parte es Keras, que es como la que permite construir redes neuronales de una forma más sencilla. Si alguno de vosotros empieza en algún momento próximo a construir redes neuronales, Keras suele ser el punto de partida. Yo, de hecho, empecé por Keras, porque es relativamente comprensible y fácil de entender. Y a medida que tú vas desarrollando tus habilidades con Keras, pues puedes ir poco a poco metiéndote en cosas más intrincadas, más complicadas de TensorFlow. Y por otra parte, en paralelo está PyTorch, que tiene menos cuota de mercado. Yo sé que se utiliza menos, es algo que se utiliza más. Yo personalmente no lo he usado nunca porque soy muy fan de TensorFlow, funciona muy bien, pero sí que es otra herramienta que se puede utilizar. Ahora es verdad que yo considero que el mercado está bastante topado por TensorFlow ahora mismo y por Keras cuando comienzas, sobre todo. O cuando eres un usuario que quizás no viene de un campo tan informático como yo lo era en su momento, que había estudiado matemáticas y prácticamente no sabía programar. Vale. Daniel Felipe Díaz Cobo pregunta ¿cuál es la mejor forma de utilizar la inteligencia artificial en la investigación? Y añade que ha visto, por ejemplo, que el chat GPT arroja información dudosa sobre artículos. Bueno, aquí yo creo que es importante pues tener un punto de caución. Yo soy una persona muy
que cree en la inteligencia artificial, porque es mi día a día, pero evidentemente la inteligencia artificial actualmente no está ni cercana ni próxima a superar la inteligencia humana. Entonces, tenemos que entender siempre la inteligencia artificial como una herramienta. Entonces, dentro del mundo de la investigación, al final es un mundo muy amplio, pero es verdad que ChatGPT nos puede servir para intentar recabar información sobre temas. Pero también es importante entender que ChatGPT está entrenado a partir de una serie de textos que ya existen. Entonces, realmente ChatGPT no va a ser capaz de descubrir nada nuevo. ChatGPT puede concentrar esa información, puede ser como, entre comillas, un oráculo al que preguntarle cosas que ya se saben, pero ChatGPT no es capaz de descubrir, no sé, de descubrir la demostración de un teorema, si estás investigando matemáticas, de descifrar un gen, de descodificar un gen, perdón, si trabajas en medicina. Pero sí que es verdad que hay ciertas herramientas en cada campo basadas en inteligencia artificial que nos ayudan. Pues, por ejemplo, en medicina la descodificación de genes a través de redes neuronales es mucho más sencilla y más rápida que a mano. Y es uno de los campos de investigación en los que se está utilizando mucho. Pero yo ahí, en línea a lo que dices de que es información dudosa, creo que es importante que siempre que trabajamos con una herramienta de inteligencia artificial o con un modelo, tengamos un punto de escepticismo y un punto crítico para entender que no deja de ser una tecnología y la tecnología, pues, es algo que falla. Y María Garita dice que querría saber algo más del chat GPT. Bueno, la verdad que eso daría para otra charla entera, pero básicamente el ChatGPT lo interesante es que ha conseguido integrar nuevos modelos de inteligencia artificial y es como un Siri o un Alexa, pero con mucho, mucho, mucho más conocimiento. Porque primero se entrenó con muchísimos textos y luego tuvo una segunda fase en la que distintos seres humanos interactuaban con él y le iban, digamos, dando feedback, diciendo, esta respuesta que has dado no está bien, esto no lo estás entendiendo bien. Entonces, a partir de todo el conocimiento de una gran base de datos, ha tenido un feedback humano que le ha ayudado a mejorar y gracias a eso, pues es verdad que, no sé si lo has probado, María, supongo que muchos de los aquí presentes sí, bueno, pues da unos resultados de usabilidad muy, muy buenos, o sea, impresionantes. Y una sensación de naturalidad y de conversación real que, bueno, hay momentos en los que se rompe, pero que en general es muy buena. Y básicamente yo creo que es una herramienta que va a pasar a formar parte de nuestro stack, pero igual que en su momento lo fue el buscador de Google. O sea, antes para buscar algo, tú tenías tu enciclopedia en casa y tenías que buscar. Luego, cuando llegó Internet, sí que tenías el buscador, pero el buscador acertaba lo justito regular. Y ahora mismo es que siempre que queremos buscar algo, si lo tenemos más o menos claro y buscamos un poco bien en Google, es que lo encontramos todo al instante. Pues al final yo creo que ChatGPT puede servirnos un poco para, como asistente para redactar correos, para plantear presentaciones, pero yo no pienso que al corto o medio plazo vaya a reemplazar al ser humano en general. Creo que es una herramienta muy útil y que tenemos que aprender a explotar, pero creo que se va a quedar en una herramienta. Vale, y continúo. Sol Ángel pregunta, ¿para inteligencia artificial es fundamental saber estadísticas? Es conveniente. Quiero decir, depende de lo que quieras hacer. Para aplicarla, o sea, para el uso, quizás no tanto. Para su desarrollo, sin duda, sí, porque al final, quizás por mi background matemático, pero la inteligencia artificial no deja de ser mucha, mucha estadística, muy, muy difícil, pero es pura estadística. O sea, todo lo que hay detrás son modelos estadísticos que aprenden a replicar los patrones que encuentran en los datos, poniéndonos en una visión muy, muy técnica. Básicamente, lo que hace todas estas cosas es entender los patrones que hay detrás y aprender a reproducirlos. O sea, ChatGPT lo primero que aprende, por irme al ejemplo que estamos tratando tanto, lo primero que aprende es a entender la información y a comprender textos y lo segundo que aprende es a ser capaz de dirigirte esos textos a ti. Y todo lo que hay por detrás son modelos de estadística, básicamente. Entonces, si tú quieres un conocimiento profundo y claro del tema, sí, es necesario aprender estadística. Si lo que quieres es poder aprovechar estas herramientas y encontrarles aplicaciones, en ese caso no. En ese caso, pues con un nivel normal de estadística, pero creatividad o apoyándote en otra gente que sí lo sepa, pues puedes salir adelante sin ningún problema. Es cierto que en general en este campo, o por lo menos en mi experiencia,
como es un campo tan amplio y que hay que ser muy buen estadístico, muy buen informático, tener ideas de negocio, tener ideas creativas. Tampoco suele haber una única persona que concentre todo ese saber, sino que en general se trabaja con equipos multidisciplinares en los que hay gente que tiene pues mucha idea de programación y igual no es tan buena con la estadística. Hay otro que es súper bueno en estadística pero programa regular. Hay otro que es muy capaz de ver aplicaciones y de ver ideas o de hacer pruebas. Al final, pues esto como todo en la vida, los equipos multidisciplinares y multiculturales siempre son los que mejores resultados dan porque son los que más conocimiento abarcan. Gracias por tu pregunta. Siguiendo, Wilson pregunta, perdón, es tan amplio y profundo que ¿cómo se puede asegurar que la inteligencia artificial es bien aprovechada y no para temas no éticos u otros que no ayuden? Bueno, pues esto es como toda la tecnología. O sea, la tecnología es una herramienta y nosotros tenemos que hacernos responsables de lo que hacemos con las herramientas, cada uno del uso que hace de ellas. Es decir, nosotros podemos usar un cuchillo para cortar un cacho de pan o para atacar a alguien. Entonces, ¿la inteligencia artificial puede tener un lado negativo? Desde luego, porque es una herramienta y las herramientas se utilizan para lo que decía el ser humano, utilizarlas. Lo que es importante, que yo creo que en ocasiones se nos puede escapar más o podemos dudar más, y sí que yo creo que es importante hacer un foco, es en asegurarnos que las decisiones importantes sigan siendo tomadas por humanos, apoyados en la inteligencia artificial, pero no de manera unívoca. Y en ese sentido, pues por ejemplo, en la Unión Europea sí que existen leyes muy claras a ese respecto y que protegen al ciudadano. Yo, por irme un poco a mi campo, que es el de la banca, los modelos de riesgo del banco tienen que ser interpretables. Es decir, una red neuronal muchas veces saca conclusiones que nosotros no podemos explicar y que funcionan y está bien. Yo no necesito saber por qué mi móvil se desbloquea cuando pongo mi cara y cuando pongo la cara de mi hermano, no. Para mí eso está bien. Pero sí necesito poder explicarle a alguien por qué el modelo dice que él no va a poder pagar una hipoteca o no va a poder devolver un crédito. Eso sí es importante. Entonces, desde luego, ¿se puede usar con fines negativos, perversos, vamos a decir? Sí, desde luego, como cualquier otra herramienta. ¿Qué es importante ahí? Pues emplear regulación que proteja a las personas y, en general, cuando trabajemos en esos campos, y desde ahí un llamamiento a la gente que pueda estar aquí que trabaje en ese tipo de cosas, pues tener un enfoque ético sobre nuestras prácticas y sobre lo que hacemos. Vale, Marce pregunta, ¿cuál es la inteligencia artificial más sofisticada que existe que tú conozcas? Pues me parece una pregunta muy complicada, pero probablemente todos el tema, para mí, a nivel personal, lo que más me sigue impresionando son los asistentes virtuales. Pues eso, Alexa, Siri, OK Google, porque es verdad que combinan muchísimas cosas, o sea, desde entender lenguaje, elaborar lenguaje, realizar tareas, conectar con distintas aplicaciones, muchísimos temas y lo hacen en cuestión de segundos, o sea, no, por así decirlo, ni siquiera se lo piensan, o sea, hay veces que tú a Alexa le haces una pregunta y te la responde antes Alexa que una persona que incluso lo sepa porque es instantáneo, o sea, para mí eso es lo más sofisticado que tenemos ahora, o por lo menos a mi forma de ver, porque es, entre comillas, lo que más se parece a una persona. Luego hay cosas que son increíbles, como, yo qué sé, la interpretación de radiografías mejor que un médico, que eso, hay casos en los que se ve. Pues es espectacular, quizás porque es algo que no está tan implantado en nuestra vida diaria, llama menos la atención. Carlos Ramírez dice, ¿puedes comentar algo sobre aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo? ¿Cuál sería el learning path recomendado para aprender todo esto? Vale, pues sí, el aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo son todos campos del Machine Learning. Sin entrar mucho en harina porque se nos va la hora, pues el aprendizaje supervisado es cuando intentamos enseñar a la máquina a hacer algo que nosotros ya sabemos hacer, por ejemplo, a clasificar a personas. Imagínate, tienes una base de datos de clientes y tú tienes a tus clientes marcados según si son clientes de lujo, clientes normales o clientes poco habituales. Y cada vez que entra alguien, tú le pones esa etiqueta. Pues digamos que tú puedes hacer un modelo de aprendizaje supervisado que aprenda esas etiquetas y así cada vez que entre alguien, en vez de tener que ponerte tú a mirar las cosas, el modelo sea capaz de clasificarle.
El no supervisado, por el contrario, es cuando no tenemos esa etiqueta y entonces pues queremos tantear un poco. Por ejemplo, tenemos una cartera de clientes y le decimos, oye, divídemela en 4 grupos uniformes. Y esos 4 grupos pues pueden salir por miles de cosas. Igual te los divide, me lo invento, en clientes de Europa, de Asia, de África y de América. O igual te lo divide en clientes que compran mucho, poco, medio y regular. Ese es aprendizaje no supervisado. Y por refuerzo, sería un poco la continuación o la versión dopada del ejemplo que hemos visto de las recetas. Nosotros en el ejemplo de las recetas cogemos un modelo, que ha sido el de Facebook, el Muse, y lo explotamos sin más. El aprendizaje por refuerzo sería que cogemos ese modelo y digamos que lo ajustamos un poquito para que sea muy bueno en lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, le enseñamos a entender muy bien recetas, espectacularmente recetas. Y entonces, partiendo de esa base, construimos un modelo un poco más sofisticado que se ajusta 100% a nuestro caso. Y con eso resolvemos un poco. Y el Learning Path, pues un poco lo mismo que le decía a tu compañero de antes. Una pequeña base de programación que siempre es necesaria y yo ahí recomiendo Python. Y luego pequeños cursitos de Machine Learning o un posgrado según el nivel de implicación que tú quieras hacer en ello. ¿Y qué opinas de BigML? Pues ahora mismo no caigo en lo que es BigML, siendo totalmente sincero. Un segundo, porque lo busco. Vale, sí, estas herramientas. Vale, pues BigML, yo en concreto no la he probado, es una de las que no he probado. Veo que es una herramienta para trabajar con Big Data y Machine Learning como una forma accesible. Yo es que personalmente trabajo más con otros proveedores como pueden ser Amazon o Google, que también tienen herramientas de este estilo. Y en general me parece una muy buena noticia porque todo lo que sea, digamos, acercar ese conocimiento a la gente y democratizar ese conocimiento y que no sea necesario aprender tantísima programación o tantísima estadística para trabajar en este tipo de temas, me parece muy bien. Si bien es cierto que pienso un poco como en lo anterior de la inteligencia artificial, que es necesario siempre que no dejemos toda la decisión a algo que no es del todo transparente, como pueden ser este tipo de plataformas. Que siempre tiene que haber alguien supervisando que sea capaz de comprender lo que hay detrás y lo que está ocurriendo por detrás. Pero como herramienta de democratización del Big Data y el Machine Learning, la verdad que me parece súper interesante y súper útil para muchos perfiles. Y yo creo que si no hay más preguntas, que creo que no. Vale. Pues nada, agradeceros a todos la asistencia a este seminario. Espero que os haya sido útil, que os haya sido interesante y muchas gracias por vuestro tiempo.